La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Toca el tiempo, a través de este su mensaje, descubrir, hacer un alto para reflexionar, para escuchar la palabra, pero hay que escucharla con el corazón, no se distraiga. Si gusta, busque su Biblia, ojalá que tenga una Biblia, y ábrala en los textos que voy a compartir, para que este sea un momento, pues, más cargado de espiritualidad, de reflexión, de interiorización. Y voy a hablar acerca de cuida tus palabras y tus actos, especialmente las palabras. Cuida de tus palabras. Antiguamente, por ejemplo, no valía mucho más la palabra que una firma. Habían convenios, contratos, acuerdos que solamente se daba la palabra. Y esa palabra era creíble, tenía una importancia, me dio la palabra. Y el sellar la palabra, el convenio, era darse la mano y dar la palabra. Lamentablemente ha ido cambiando. La palabra ya no tiene fuerza, ya no tiene tanto valor. Ya eso de que te doy mi palabra, no, mejor fírmame el documento. Fírmame el documento. Yo quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23. Vamos a tomar del versículo 22 al 24. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 22 al 24. Dice, si haces un voto a Yahvé tu Dios, no tardarás en cumplirlo, porque sin duda Yahvé tu Dios te lo reclamaría, y te cargarías con un pecado. Y si te abstienes de hacer voto, no habrá pecado en ti, pero lo que salga de tus labios lo mantendrás y cumplirás, tal como has prometido a Yahvé tu Dios, como don voluntario que has prometido por tu propia boca. Palabra de Dios. Piensa un momento. El tener cuidado con lo que nosotros decimos, con aquello que nos comprometemos, digo sí y luego digo no. Lo voy a volver a leer. Deuteronomio capítulo 23, versículos 22 al 24. Si haces un voto a Yahvé tu Dios, no tardarás en cumplirlo, porque sin duda Yahvé tu Dios te lo reclamaría y te cargarías con un pecado. Y si te abstienes de hacer voto, no habrá pecado en ti, pero lo que salga de tus labios lo mantendrás y cumplirás, tal como has prometido a Yahvé tu Dios, como un don voluntario que has prometido con tu propia boca. Cuando leo este texto, y recuerdo cuando con Rebeca nos casamos por la iglesia, asumimos un compromiso ante Dios. No básicamente ante los hombres, sino ante Dios, el sacramento del matrimonio. Decidí amar a esta mujer. Decidí compartir el resto de mi vida con esta mujer. Ya son 38 años. Mantener ese voto, mantener esa palabra, ha implicado morir a mí mismo. Y yo creo que a ella también. Ha implicado el saber interpretar el valor del compromiso que se adquirió. Hoy en día, pareciera que somos muy fluctuantes, muy cambiantes de opinión. ¿Cuánto dolor genera a la iglesia? Por ejemplo, un hombre que fue ordenado sacerdote y de pronto por cualquier situación muy personal,
decide un cambio de vocación, un cambio de vida. Hay una herida. Este hombre sufre. Este hombre padece, aún si ya tiene esposa, si ya tiene hijos, siempre está allí la cicatriz. Ese sentido de que la palabra que doy, cuando yo dije sí al momento de casarme, debo de entender algo, que las promesas son obligaciones, que aquello que yo dije sí, que aquello en lo cual yo comprometí mi palabra, al comprometer mi palabra, estoy comprometiendo mi vida. Y no puedo hoy de llegar a decir a mis 38 años de casado, pues ya no amo a mi mujer. Ya me hago un lado, la hago un lado y hago con mi vida lo que quiero. Absurdo. O sea, mantenerse en la palabra dada implica un nivel de conciencia grande, un empeño, un compromiso grande. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos indica algo que es una realidad. Sería mejor no prometer nada, en lugar de hacerlo y después incumplir. Sería mejor no prometer nada. Sería mejor no haber dicho sí. Sería mejor haberle dicho a tu obispo, Monseñor, ayúdeme. Tengo duda, tengo miedo para ser ordenado sacerdote. O, cuando empezaba tu crisis, recurrir rápidamente a tu director espiritual, o usted como religiosa, o usted que quizás se casó por la iglesia y terminó divorciándose. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces cambiamos de opinión, cambiamos nuestros votos o nuestros compromisos por un factor: descuidamos nuestra vocación. Porque desarrollamos de nuestra vocación, sea matrimonial, sea sacerdotal, religiosa, cualquier compromiso, lo dejamos de disfrutar, nos dejamos de deleitar y vamos perdiendo esa conciencia del valor, de la importancia, del paso que di. Por eso muchas veces el diablo es tentador. Y cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando dejamos de orar, cuando nuestra oración es superficial, muchas veces nos pone en encrucijadas. Eso es como cuando llegas en una carretera y llegas a una carretera y te das cuenta que hay 3 calles, 3 accesos. Y la pregunta es, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? Nunca voy a olvidar la experiencia que tuve con mi esposa. Cuando fuimos la primera vez a predicar a Erandique, Lempira. Fue una odisea la llegada, pero más odisea fue la salida de ahí. El padre, no recuerdo cómo se llama el padre, no sé si es Sandro, no recuerdo quién era el que estaba allí, y nos dijo, miren, yo tengo que ir a una comunidad cuando regresamos, pero lo voy a acompañar hasta lo voy a guiar, y de ahí yo me tengo que desviar y ustedes solamente sigan derecho. El dilema es que cuando seguíamos derecho, siempre había una calle a la izquierda, otra a la derecha, o había una a la izquierda y la otra. Entonces, ¿cómo discernir cuál es la principal? O sea, en la vida así tenemos. O sea, tenemos situaciones en las cuales hay que rumiar, hay que pensar, hay que discernir, hay que orar, hay que hablar, pero con humildad, con sencillez. ¿Por qué? Porque nadie, a ti ni a mí, nos ha obligado a hacer una promesa. A mí no me obligaron a casarme. A mí no me obligaron a decirme, di sí. A mí nadie. A mí nadie. Y es ahí el sentido de la libertad. El sentido de la libertad no solamente de cambiar de opinión, el sentido de la libertad de mantenerme. Ahora, claro, alguien podrá decir, pero es que yo ya no era feliz.
pero es que yo ya no me sentía bien. ¿Buscaste ayuda? ¿Buscaste ese momento de platicar con alguien, de que te ayudaran? ¿Buscaste ayuda para que te brindaran un acompañamiento antes de tomar una decisión, antes de dar ese paso? Nadie nos obliga a hacer una promesa. Es por eso que si lo hacemos, debemos de cumplir nuestra palabra. Sobre todo cuando esa palabra, ese compromiso, está dirigido hacia Dios. ¿Qué significa casarse por la iglesia? No es un acto social. Presentamos nuestro amor a Jesucristo y lo incluimos a Él. Y al incluirlo a Él, entonces hay una convicción profunda en ambos cónyuges, o debería de haber, de mantener, de retroalimentar, de progresar en esa relación, teniendo un nivel de conciencia, de honestidad. Porque la honestidad es la que guía a la gente buena, a la gente que aspira a tener una vocación limpia, desde esa vocación santificarse, desde esa vocación renovarse, desde esa vocación liberarse, desde esa vocación buscar siempre agradar a Dios. Por eso, si nuestros actos no van acordes a nuestras palabras, no podemos afirmar entonces que somos personas honestas. Hay que pensar en lo siguiente: tus palabras, mis palabras, tus actos y mis actos influyen en tu reputación y en mi reputación. Se recuerda ese adagio popular de las abuelas de antes, de los abuelos de antes, que decían: en la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. El tema de la reputación es importante en nuestra vida. Y por eso, cuando no cumples lo que prometes, ¿en qué te conviertes? En un mentiroso. Ha faltado a la verdad. Le has dado tu palabra a tus hijos de que este domingo la voy a pasar con ustedes, que este fin de semana la vamos a disfrutar, pero te has emborrachado y has hecho escándalo. Mira qué manera de descansar, ¿eh? No, les prometemos que ahora papá y mamá no vamos a discutir. Y a la media hora se están dando en la madre en el cuarto gritando, tirándose cosas. O sea, ¿cuánto daño hace la mentira en las relaciones interpersonales? ¿Cuánto daño hace a la iglesia cuando decimos sí y luego terminamos diciendo no? ¿Cuántas personas, pastoralmente hablando, han dicho sí, padre, sí, lo vamos a hacer? Y luego, al día siguiente, empezamos a decirle a los hermanos: ay, yo no sé por qué el padre me buscó, o yo no sé por qué dije que sí. Mejor hubiera dicho que no, es que no estoy preparado, no estoy esto, no estoy lo otro, es que el Padre no sé por qué nos da a nosotros esto. ¿Y por qué no abriste la boca desde el principio? Nadie, mira, ni el Señor te pone una pistola para que digas sí. No, es un acto de voluntad. Por eso es importante el hecho de estar consciente de cuánto daño le causamos nosotros, por ejemplo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a otras personas, a la propia iglesia, al decir sí y luego decir no. ¿Cuánto daño causamos? ¿Cuántas heridas hemos provocado por eso? ¿Cómo está nuestra imagen? ¿Cómo está nuestra reputación? Jesús, sabiendo esa condición humana, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 37, Jesús es bien claro en esto. Mateo 5, 37. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. Biblia latinoamericana dirá: di sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás viene del diablo. Imagínate tú cuando yo he dicho sí
Y tengo que mantenerme en ese sí. Y para mantenerme en el sí conyugal, por ejemplo, debo de estar consciente que el matrimonio es dinámico, que el matrimonio es una relación en construcción, que requiere compromiso de ambos cónyuges. Pero si yo no me comprometo, pues nada. Si empiezo a centrarme solo en los defectos de Rebeca, entonces me frustro. O Rebeca se centra solo en mis defectos también. Pero cuando yo he dicho sí, es con un nivel de conciencia grande de aquí hasta el final contigo. De aquí hasta el final contigo. Por eso, cada celebración de aniversario de un matrimonio, cada celebración de aniversario de haber sido ordenado sacerdote un hombre, de cada aniversario de una religiosa, es celebrar la vida, es celebrar la alegría, es celebrar el hecho de que hemos perseverado. Que en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, ¿quién no tiene tentaciones? ¿Quién no ha vivido momentos duros, difíciles, que hasta han llegado a pensar, ¿y para qué me casé? ¿O por qué me ordené sacerdote? Mejor no lo hubiera hecho, mejor no hubiera sido religiosa, mejor psicóloga, mejor orientadora, no sé qué. Pero cuando tú amas, disfrutas tu vocación. Cuando tú alimentas ese amor, tú lo vives a plenitud. Tú lo vives en medio de X o Y circunstancia, pero es que lo estás viviendo. Lo estás viviendo. Di sí cuando es sí y no cuando es no. Cuando tú das tu palabra y la cumples, promueves un sentido de seguridad a nivel de tu conciencia. Tu conciencia va a estar limpia, va a estar tranquila porque cumpliste con lo prometido. Pero ¿qué pasa cuando no lo cumplimos? ¿Qué pasa? ¿Hay todo un conflicto interno? Por supuesto que sí. Y Dios es tan grande en su infinita misericordia que empieza a reparar, empieza a sanar y empieza a restablecer tu vida. Y empieza a iluminar tu vida. Es pura misericordia. Es pura misericordia. Se recuerda que en las películas de acción, especialmente las de Estados Unidos, hay una frase que dice, cuando capturan a una persona, que el policía le dice, todo lo que digas podría ser usado en tu contra. Todo lo que esa palabra, a la luz del Evangelio, tiene un significado, una connotación muy grande. Todo lo que tú digas podrá ser usado también en tu contra. Dije sí, pero luego terminé diciendo no. Digo una cosa, pero hago otra. Una cosa son las palabras, otra cosa son las acciones. Ya Dios no tiene nada que ver en mi vida. Ya Dios no tiene nada que ver en mi vida. Tenemos que aprender a entender la dimensión de dar nuestra palabra. ¿Qué significa dar la palabra? Dar la palabra es empeñar nuestra dignidad. Nuestra dignidad. Mire, yo he vivido una situación un poco conflictiva, ya que a una comunidad le había dado una fecha para ir a predicar a esa comunidad. Ya todo estaba. Y de pronto recibo la llamada de uno de los señores obispos de aquí de Honduras, que me dice, Óscar, le necesito tal día, tengo una reunión y necesito que usted esté presente. ¿Qué tengo que hacer yo? Es el obispo. Es el obispo. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Tuve que contactar a la hermana y decirle, mira hermana, con toda pena, no puedo estar con ustedes el día que habíamos acordado, porque pues esto y esto. Entonces, es importante el hecho de darnos cuenta que al empeñar nuestra palabra es porque la vamos a cumplir. Vamos a asumir ese compromiso. Es nuestro deber mantener esa palabra. Es nuestro deber, por ejemplo, alimentar nuestra vocación, porque ahí dimos una palabra, ahí nos comprometimos, ahí nos comprometimos. Por eso siempre digo yo que las decisiones no se tienen que tomar desde el aspecto emocional, no, desde el aspecto racional. Yo
he aplaudido a muchos de estos jóvenes que quizás los tuve en algún momento de alumnos en el seminario mayor, que tuve una experiencia linda de ser parte del equipo formador, y ver cómo más de algún joven, antes de ser ordenado diácono, tuvo la libertad, la capacidad, y yo digo, la valentía de decir no. De decir, señor obispo, no. No genera tanto dolor. A cuando ya lo han ordenado sacerdote, pasan 2, 3, 4, 5, X cantidad de años y de pronto, ¡boom! O sea, es diferente. Cada quien tiene sus razones y cada quien va a dar cuentas ante Dios. Yo tenía la oportunidad de haber dicho antes de casarme por la iglesia, decirle a Rebeca, no me voy a casar. No me voy a casar. Hasta aquí nomás. Yo, mi vida, ya. Pero dije sí. Y mantenerse en el sí es importante. Por eso, siempre hay que entender que cuando damos una palabra y hacemos otra cosa, perdemos credibilidad. Doy mi palabra, pero hago otra cosa que contradice a lo que he dicho, pierdo credibilidad. Que pensar un poco en esto, el cumplir lo que prometes va a llevarte a ti a que los demás tengan confianza en ti. Porque eres una persona coherente. Si cambias de opinión, no cumples lo que has prometido, evalúate seriamente. Y si es posible, también pide perdón. Pide perdón, pero evalúate. Discierne. ¿Por qué dije sí? ¿Y por qué estoy terminando diciendo no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo? Deja de ver a tu entorno, porque siempre vas a poner a tu entorno que tu cónyuge, que el señor obispo, que el padrecito fulano, que la religiosa, que la madre superiora. No. Pero ve al fondo de tu corazón. Pido al Señor que esta reflexión sea para ti un momento de encuentro, de interiorización, para que te des cuenta entonces que tus palabras influyen mucho en tus actos. Discierne, ora, el Señor te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Bendiciones.